Análisis de la marcha. La marcha satisface la necesidad básica de un individuo de moverse de un lugar a otro. Es la actividad que se hace diariamente. En ese trabajo podremos profundizar parámetros temporales, espaciales, así como la cinemática articular de los tres planos. Parámetros espaciales. Longitud del paso, 72 centímetros. Longitud de la zancada, 144 centímetros. Zancada es la distancia entre dos contactos sucesivos del talón del mismo pie. Paso es la distancia entre los dos contactos sucesivos del talón de distintos pies. Ancho del paso, de 7 a 9 centímetros. Es la distancia transversal de los centros de los talones. Ángulo del paso, 7 grados. Es el ángulo entre la línea de progresión del cuerpo y el eje longitudinal del pie. Parámetros temporales y velocidad de la marcha. Número de pasos por minuto. Tiempo de un ciclo de la marcha completo. Conclusión de un paso derecho o izquierdo. La velocidad es el mayor indicador de funcionalidad. El valor normal de la velocidad es 1.37 metros sobre segundo. Ciclo de la marcha. Fases de la marcha y sus porcentajes. Ciclo de la marcha. Contacto de talón, 0 grados. Apoyo bipodal. Pie plano, 8 grados. Apoyo bipodal. Punto medio, 30 grados. Apoyo monopodal. Despegue de talón, 40 grados. Apoyo bipodal. Despegue de los dedos, 60 grados. Apoyo bipodal. Oscilación inicial, 65 grados, 75 grados. Apoyo monopodal. Oscilación media, 75-85 grados. Apoyo monopodal. Oscilación final, 85-100 grados. Apoyo monopodal. Contacto de talón, 0 grados. Apoyo bipodal. Fin del ciclo de la marcha. Desplazamiento del centro de la masa. En el 5%, el desplazamiento es de 0 centímetros, siendo 0 su menor desplazamiento vertical. El 30% de la marcha es de 5 centímetros, siendo 5 el mayor desplazamiento vertical. El 55% el desplazamiento está en 0 centímetros. El 80% del ciclo regresa a ser 5 centímetros. En el 5% de la marcha, el centro de masa es neutro. En el 30% de la marcha, el desplazamiento es de 2 centímetros a la izquierda. El 55% de la marcha vuelve a ser neutro el centro de la masa. 80% de la marcha, el desplazamiento es de 2 centímetros a la derecha. La energía cinética es una función directa de su velocidad. Se alcanza la energía cinética mínima durante el punto medio de la fase de apoyo y máxima durante el apoyo bipodal. Energía potencial es la función del campo gravitacional que actúa sobre el cuerpo y la altura del centro de la masa del cuerpo. Cinética articular. Plano sagital. En 0% hay un 30% de flexión de cadera, 5% de flexión de rodilla y 5% de flexión plantar. El mayor extiende y sostiene el cuerpo desde el 0 al 30%. Hay una inclinación de pelvis a posterior, una flexión de cadera disminuida, 20% de flexión de rodilla y aumenta la flexión plantar. Al 10% del ciclo los isquiotibiales se activan y ayudan al glúteo mayor. Al 30% hay una inclinación anterior de la pelvis, cadera, rodilla y tobillo relativamente neutro. Peroneos controlan la inversión y estabilizan su estragalina. Sóleo y gastros controlan el desplazamiento hacia el interior de la tibia. Tibial posterior frena la pronación. Al 40% de la marcha, la pelvis está inclinada hacia anterior,
10 grados en extensión de cadera, rodilla en máxima extensión y 10 grados en flexión dorsal. Del 60% al 75% hay una inclinación anterior de la cadera, 35 grados de flexión de rodilla y 15 grados de flexión plantar. Psoas e ilíaco desaceleran la extensión de cadera, tibial anterior desacelera la pronación. Del 75% al 85% hay una inclinación anterior de pelvis, 15 grados de flexión de cadera, 60 grados de flexión de rodilla y una flexión dorsal. Tibial anterior desacelera la pronación. Del 85% al 100% la pelvis está en inclinación posterior, 20 grados de flexión de cadera, 5 grados de flexión de rodilla y una flexión dorsal. En el 100% la pelvis está inclinada hacia posterior, 30 grados de flexión de cadera, rodilla casi en extensión y 5 grados de flexión plantar. Glúteo medio prepara el contacto de talón, isquios frenan la extensión de rodilla. Plano frontal. La articulación subastragalina al 0% está en 3 grados de inversión, al 30-35% está 2 en eversión, al 40-50% está en neutro. En el contacto de talón hay 2 grados de valgo de rodilla. En la oscilación hay 5 grados de valgo de rodilla. Glúteo mayor, del 0 al 30% sostiene el cuerpo y extiende la cadera. Isquiotibiales ayudan a glúteo mayor. Plano horizontal. Tibia, 8 a 9 grados rotación. Pelvis, 15% a 20% rotación sinustrosum, 20 a 60% rotación dextrosum. Rodilla, al 0% 3 grados en rotación interna, 30% rotación interna, al 50-75% rotación externa, 60% 5 rotación interna, 60% al 100% rotación externa. Cadera, 0% rotación externa, 10 a 50% rotación interna, 50-75% rotación externa. Fémur, 15 a 20% rotación interna, 20 a 65% rotación externa. Músculos activados en la fase de apoyo. Rotadores internos moviendo el lado contralateral de la pelvis hacia adelante. Rotadores externos controlan la rotación pélvica. Cinemática articular de tronco y miembro superior. En el contacto de talón, 25 grados de hombro en extensión. Progresivamente gira en flexión hasta llegar a 10 grados de flexión en el 50% del ciclo. Si hay restricción en la movilidad del tronco, se aumenta en un 10% el gasto de energía durante la marcha. La oscilación del brazo equilibra las fuerzas rotacionales del tronco. Su restricción no tiene ningún efecto significativo en la marcha. La cintura escapular gira en el sentido contrario a la cintura pélvica. Esto es importante para la eficacia de la marcha. Contacto de talón, el codo a 20 grados de flexión, 50% codo en flexión de 45 grados, después de los 50% de hombro se extiende el codo en 20 grados de flexión. La traslación del centro de la masa sigue el patrón de traslación del tronco, gira en el plano horizontal sobre un eje vertical. El tronco rota 7 grados respecto a la pelvis. En el contacto de talón, 25 grados de extensión de hombro, 20 grados en flexión de codo. Al 50% de la marcha, 10 grados de flexión de hombro, 45 grados en flexión de codo. Al 100% de la marcha, 25 grados en extensión de hombro y 20 grados en flexión de codo.
Actividad muscular. De 0 a 20, erector de la columna, controla el movimiento anterior. 20% recto abdominal, por coactivación. 45-70% erector de la columna. 70% recto abdominal, controla el movimiento anterior, estabiliza la pelvis y la columna lumbar. La marcha humana es una serie de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades y el tronco que generan el desplazamiento, movimientos generados por acciones coordinadas. El análisis de la marcha permite al especialista tener información muy amplia del estado físico y funcional de los pacientes para la toma de decisiones respecto del mejor tratamiento e incluso las correcciones de los patrones de movimiento para mejorar el desempeño del mismo.